En este video te voy a mostrar un solucionador de fracciones que he hecho con JavaScript, HTML, CSS y Vue. Bueno, aunque no he usado CSS, solo he usado un framework CSS. Pero bueno, básicamente se trata de un solucionador de fracciones. Tú pones aquí la fracción número 1, por ejemplo, un medio, y pones la segunda fracción, por ejemplo, 2 tercios. Y tan pronto tú acabas de escribir, aquí ya aparece el resultado, que son 7 sextos. La fracción ya está simplificada. Por ejemplo, si yo sumo, no sé, bueno, no se me ocurre un ejemplo para simplificar, pero el punto es que aquí ya aparece la fracción simplificada y aparece también el resultado mixto, porque por ejemplo en este caso 7 sextos se pasa de un entero, entonces si lo convertimos a mixta es un entero más un sexto o un entero y un sexto. Y obviamente si tú le mueves acá, va cambiando, va cambiando. Puedes aquí pasar lo que tú quieras, modificar todo esto y así, ¿no? Y obviamente si tú cambias, por ejemplo, aquí es suma, ¿no? Si tú pones resta, igualmente se pone lo que es la resta. Si pones la multiplicación, igualmente recuerda que la multiplicación me parece que es este por este. No recuerdo bien la verdad. Y la división. Ok, entonces igualmente si tú tienes dudas de cómo funciona bueno, si tienes dudas de que si sí funciona o no funciona, puedes usar una calculadora u otro solucionador de fracciones para que veas que los resultados son correctos. Tan pronto tú muevas esto, aquí básicamente se va a ir cambiando el resultado y se va a mostrar de manera mixta, sin ningún problema, ¿no? Aquí tú puedes ir viendo los resultados en tiempo real. Obviamente eso también es responsivo. Por ejemplo, si yo lo hubiera en un iPhone X, se vería así y todo sigue funcionando de la misma manera. Y lo mismo para otros dispositivos. Se va adaptando al tamaño de la pantalla. Como lo dije, está programado con JavaScript y con Vue principalmente. Ya en la parte del código tengo la clase fracción que ya expliqué en otro apartado. No sé si ya hice un video sobre eso, pero lo seguro es que está en mi blog. Ahí tú puedes ver cómo implementé todas estas funciones, todas las operaciones de las fracciones dentro de la clase fracción, y también tenemos la clase fracción mixta. La clase fracción mixta se está utilizando para esto. Aquí está representada la fracción mixta en este caso. Y ok, entonces en el apartado del código vamos a verlo un poco. Si tú quieres el código o si tú simplemente quieres ir ya a probar el solucionador, entra en la descripción. Ahí en el enlace te voy a dejar mi blog y ahí tú puedes ver tanto el solucionador como el código fuente. Si tú quieres descargarlo, modificarlo, tú solo tienes que ponerlo en un servidor web. Puede ser Apache, puede ser un servidor de Python, o bueno, cualquier servidor, solo necesitas servir el contenido. De hecho, yo en la demostración lo tengo alojado en GitHub Pages, que es un servicio gratuito en donde tú puedes alojar tus proyectos de GitHub siempre y cuando todo sea del lado del cliente. En este caso, como solo se maneja JavaScript y los lenguajes del lado del cliente, lo puedes subir sin problemas. Yo ahorita en modo localhost lo tengo con Apache, pero ya te dije, tú puedes subirlo a cualquier servidor y mientras sirva contenido estático va a funcionar. Entonces vamos al código. En este caso tenemos el index. Es un simple archivo, una plantilla de Bulma. En este caso, bueno, aquí tengo el título y todo eso necesario, ¿no? Y tengo el framework Bulma. Tengo también cargando la clase fracción y el framework de Vue. En este caso tengo aquí el menú de navegación y tengo un pequeño script que oculta y muestra el menú. Básicamente eso es esto, que aquí haces esto, haces un clic y se muestra el menú, le haces un clic y se oculta. Es básicamente eso, es para el funcionamiento en móviles. Y listo, aquí tenemos ya todo esto, ¿no? Del solucionador y todo eso. Lo importante aquí es que tenemos los inputs. Este es del numerador de la primera fracción y este es del denominador de la primera fracción. Luego tenemos otra columna, porque mira, fíjate que es class one column, perdón, es de un cuarto, porque son 4 columnas, van a ocupar un cuarto cada una de ellas. Al sumarlo, pues va a sumar todo el ancho de la pantalla, ¿no? Y tenemos el select de las operaciones. Simplemente tenemos para cada uno su valor es el mismo, pero sin acentos y sin mayúsculas. Por ejemplo, para suma es suma, resta es resta, bla bla bla, ¿no? Y ya después en el código de JavaScript vamos a revisar esto. Ahora, después de eso tenemos la otra fracción y finalmente tenemos la última fracción. Pero además en este caso tenemos que estos inputs son read only.
solo los podemos leer. De hecho, nosotros no los podemos modificar. Fíjate que yo no puedo modificar esto, solo de lectura. Y todos van ligados a un modelo dentro de Vue. Ya esto ya es más específico en cuanto al framework, porque mira, fíjate que aquí está en resultado punto denominador, aquí resultado punto numerador, etcétera. Y para las anteriores fracciones tenemos fracción 2 punto numerador y fracción 2 punto denominador, y así para las demás, ¿no? Y ya también aquí mostramos el resultado mixto. Y esa es toda la plantilla, digamos, todo el HTML. Ya esto lo vamos a estar manejando desde JavaScript. Entonces vamos al archivo de JavaScript, ¿no? Creamos una nueva aplicación de Vue. Como lo dije, estoy usando este framework, pero igualmente puede funcionar sin problemas en otros frameworks. Tú aquí tienes las dos clases, estas son las únicas que necesitas. Tú incluso puedes ponerlo, por ejemplo, en Node del lado del servidor o en cualquier lugar y simplemente invocar a estas funciones. De hecho, hasta lo puedes hacer con JavaScript sin usar ningún framework. Y bueno, tengo aquí que el elemento al que apunto en donde voy a montar mi app es, valga la redundancia, el elemento con el ID app, que es todo esto. Toda este section, que básicamente es todo lo que me interesa, todo donde tengo mi aplicación funcionando, mis input. Después de eso tengo los datos que, bueno, la fracción 1 con su numerador y denominador, la fracción 2 con su numerador y denominador, etcétera, ¿no? Y después de eso también tengo el resultado mixto y la operación que por defecto es suma. Por eso es que está mostrado, bueno, seleccionado por defecto la operación de suma. Después tenemos los métodos que simplemente enfocan. Este método enfoca el denominador de la primera fracción. No lo he colocado explícitamente porque es el primero que se está llamando, ya los otros ya tienen el nombre del numerador al que van. Por ejemplo, este enfoca el segundo numerador y este enfoca el segundo denominador. Simplemente invoca a focus, a la función nativa del elemento input y lo enfoca. Es lo que pasa cuando yo aquí estoy escribiendo, por ejemplo, 10 y presiono enter y se va al siguiente input. Eso es lo que estoy haciendo. Para que tú, por ejemplo, puedas poner un quinto, bueno, suponiendo que está borrado todo, más 5 quintos. Al presionar Enter se va cambiando todo esto, ¿no? O sea, se va cambiando de enfoque, se va enfocando otro input. Y bueno, validar fracción, recibe un objeto de estos y te dice si el numerador y el denominador están establecidos, es decir, están correctos o bueno, tienen un dato. Si es que sí, bueno, si es que no tiene numerador o no tiene denominador, regresa falso y si no, regresa true. Después de eso, al resolver operación, este método va a ser llamado en el cambio del input, es decir, cuando yo cambio aquí o cuando yo cambio aquí, y también en el keyword enter, cuando yo vaya enfocando. Se va a ir resolviendo, se va a ir invocando este método. Para empezar, si no es válida esta fracción, la 1 o la 2, regreso, es decir, ya no ejecuto todo lo de abajo, regreso aquí. Ahora, en caso de que yo pase esto, es decir, que las fracciones estén validadas, creo dos instancias de la clase fracción. La clase fracción, ya te lo dije, ya la expliqué en otro post, pero igualmente aquí te lo explico rápidamente. Se construye tomando el numerador y el denominador. Construyo la 1 pasándole los datos de la fracción 1 y la 2 con los datos de la fracción 2. Después declaro una variable en donde voy a almacenar el resultado y hago un switch. En este caso, si la operación es suma, entonces el resultado es lo que resulte, valga la redundancia, sumar la F1 con la F2, que son las dos fracciones. Y si no resta, si no producto y si no cociente. Y después de eso, ya estamos aquí mostrando esto, que es el resultado va a ser lo que haya sido el resultado anterior, que ya sea suma, resta, producto, cociente, pero simplificado. De hecho, me estoy dando cuenta de algo, y es que aquí creo que la fracción estaba simplificada, la mixta, entonces debemos pasarle ya la fracción simplificada. Y el resultado mixto es igual a llamar al método estático desde impropia de la clase fracción mixta, es decir, convierte esta fracción a fracción mixta. Y entonces eso es lo que se está haciendo para todo esto. Y así es como funciona simplemente. Ya lo demás es HTML, la clase fracción que ya dije, y ya obviamente el framework que no lo he programado yo. Y eso sería todo. Entonces, ya te dije, si quieres el código, si quieres probar la demostración, te dejo todos los enlaces ahí en mi blog. Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que lo compartas y nos vemos en la siguiente.